Hola, soy Felipe Rueda y en este video les voy a dar algunos consejos para Megaminx. Bueno, yo uso el método que usa Simon para armar el Megaminx, que consiste en armar primero el FOCL de alguna cara y luego hacer lo mismo para todas las caras que son adyacentes a esa cara. Existen otros métodos como el de Balint y el de Judah Hewn, pero lo único que tienen de diferente es todo lo que está después del FOCL y antes de la última capa. Entonces, por más que los consejos que vaya a dar sean un poco más encaminados para la gente que usa mi mismo método, creo que también van a ser útiles para cualquier otro método porque son consejos muy generales. Bueno, al usar el método que usa Simon y ir armando por colores, yo siempre armo el Mega con un orden fijo. Entonces, siempre empiezo por el blanco, luego sigo con el morado, amarillo y así en ese sentido hasta llegar a la última capa. Esto de tener un orden fijo en el cual se arma el Megaminx considero que es algo muy bueno porque le ahorra a uno mucho tiempo, ya que cada vez que uno acaba algún color, uno siempre sabe qué piezas debe buscar para el siguiente color. Entonces siempre que acabo el FOCL blanco sé que debo buscar piezas con morado. De igual manera siempre que acabo morado debo buscar piezas con amarillo y así. Entonces ahorra mucho tiempo porque reduce mucho las posibilidades de piezas que hay que buscar. Otra cosa que quiero decir es la diferencia entre el orden de colores y el orden de los pasos. Es algo muy sencillo. Los colores son básicamente armar el FOCL de dicho color, mientras que los pasos son las cosas que se deben hacer para armar un color. Entonces, el caso más sencillo es el de la cara por la cual se empieza. Entonces, para armar el blanco, es decir, el FOCL de todo el blanco, lo que se debe hacer es armar la estrella del blanco y luego armar los FOCLs del blanco. Pero aquí hay algo importante y es que uno debe respetar el orden de los colores, o por lo menos eso lo recomiendo, que es siempre armar el Megaminx en un mismo orden, pero no es totalmente necesario respetar el orden de los pasos en los cuales se arma cada color. Entonces, lo mismo, por ejemplo para el blanco, para armar todo el FOCL blanco no es totalmente necesario empezar primero con toda la estrella y luego con el FOCL. Es decir que la estrella no es requisito para empezar el FOCL. Entonces, eso es algo bueno para tener en cuenta porque por lo general uno puede limitarse pensando que siempre hay que acabar primero la estrella para luego empezar el FOCL, pero no es así. Hay muchas veces en las que es mucho más conveniente ir empezando el FOCL incluso cuando no se ha acabado la estrella, y así para cualquier color que se esté haciendo. Entonces el orden de los pasos realmente no importa con tal de que se termine de armar el color que se esté haciendo. Entonces para armar el morado no es totalmente necesario primero hacer la estrella del morado y luego los FOCLs del morado. La idea es armar el FOCL morado y no más. Y ahora, en cuanto al orden de los colores, se me hace importante que no se tiene la misma opción que con el orden de los pasos, porque uno puede hacer algunos bloques de FOCL antes de algunas aristas de la cruz y todo eso, pero no siempre es bueno hacer algunas partes de otro color que vaya después del color que se esté haciendo actualmente. Entonces, hay veces que se presentan cosas de otros colores que son mucho más fáciles de las que tienen el color morado, por ejemplo. Entonces yo estoy armando morado, no he acabado el morado, pero veo que hay algo de azul muy fácil. Por lo general yo no recomiendo ir a armarlo del azul porque probablemente
lo que sea que se arme del color siguiente o el azul va a incomodar un poco más la solución, porque hay que pensar mucho en cómo acabar el morado sin llegar a dañar lo que se hizo en azul o en cualquier otro color. Entonces uno se estaría preocupando más por cómo meter los pares de una manera diferente. Se presenta casi como algo nuevo para uno, entonces uno gasta un tiempo pensando bien las cosas, pensando bien cómo meter los pares del color que uno estaba haciendo sin tener que dañar lo que hizo de otro color después. Entonces sí es importante seguir el orden de los colores, pero no totalmente importante seguir el orden de los pasos que se usan para armar cada color. Ahora, el Megaminx es un cubo, o bueno, el Megaminx tiene muchas caras y eso es algo que se debe aprovechar al máximo, ya que eso a uno le ofrece muchas posibilidades para armar un mismo tipo de casos. Entonces no es cierto que para un mismo caso de F2L hay una única posibilidad para armarla. Entonces siempre piensan que tienen muchas posibilidades para armar el mismo tipo de cosas y que dentro de todas esas posibilidades siempre va a haber una que será la mejor o que será la más adecuada. Entonces la idea es ayudarse con todas las caras que tiene el Megaminx y con todas esas posibilidades que ofrece para armar cada uno de los pares de la manera más eficiente, cómoda y rápida. Entonces para mejorar en esto, lo que yo recomiendo es practicar Megaminx pero sin cronometrarse y hacerlo lento, pensando casi como si fuera una solución de Few Smooths, porque la idea es que no se, no se necesiten tantos movimientos para armar cada cosa, ya que hay tantas piezas por armar que si uno hace muchos movimientos por cada una, pues la solución va a tener muchísimos movimientos y el tiempo no va a ser tan bueno. Entonces, una cosa importantísima para Megaminx es la eficiencia. Entonces, para eso recomiendo practicar sin cronometrar, ir lento, buscar muchas maneras de hacer un mismo F2L y encontrar la más rápida o más bien la más eficiente, la más corta, para así ir disminuyendo cada vez más la cantidad de movimientos que se usan para armarlo. Luego de la eficiencia, algo que considero también muy importante es la fluidez, que no hay que confundirla con la rapidez con la que se mueve el cubo. La fluidez es básicamente solucionar, mover el cubo sin tener algún tipo de pausas. Entonces la idea es que mientras esté armando todo el Megaminx, buscar tener la menor cantidad de pausas en toda la solución, porque claramente eso va a hacer que el tiempo sea mucho mejor. Entonces hay que tener un muy buen balance entre fluidez del movimiento y eficiencia. Entre más fluido y más eficiente sea la solución, pues claramente mejor va a ser el tiempo. Ahora, otra cosa es la velocidad con la que se mueve el Megaminx, y no es realmente cierto que entre más rápido uno lo mueva, más rápido va a ser el tiempo que uno haga, porque puede que uno sea muy rápido en mover el cubo, pero si uno no es muy eficiente, realmente el tiempo no va a ser muy bueno y debería ser la última preocupación. Entonces lo que recomiendo es que la primera preocupación sea la eficiencia, la segunda sea la fluidez y la tercera la velocidad. Una vez ya que uno es eficiente y fluido, uno puede ir subiendo la velocidad de a pocos hasta llegar a mover el cubo muy rápido, pero la idea es siempre mantener en prioridad la eficiencia y la fluidez. Ahora, una última cosa en cuanto a la fluidez es que se debe pensar en la solución del Megaminx como una sola cosa y no como los tres pasos individuales F2L, S2L y las layers. Porque si se piensa como en tres cosas individuales, entonces se pierde el sentido de una solución, y la idea es que no haya pausas entre la transición
de un paso al otro. Entonces, siempre que se esté acabando alguno de los dos pasos, F2L o S2L, siempre es bueno ir buscando cómo se va a empezar el siguiente paso. Entonces, cada vez que se acaba el F2L, hay que ir buscando las piezas de el siguiente color que se hace, en mi caso es el morado, y cada vez que se acaba el S2L, es bueno, mientras se está acabando el S2L, es bueno ver la última capa para saber más o menos qué caso de OLL se va a tener. Entonces es de alguna manera ir prediciendo lo que se va a tener en el siguiente paso para que no hayan tantas pausas en toda la solución. Ahora, en cuanto a la práctica, considero que el Megamix es uno de los cubos en los que la práctica realmente es lo que mejora los tiempos. Luego está pues claramente aprender algoritmos y todo eso, pero la práctica es esencialmente lo más importante, porque cada vez que se practica uno se da cuenta de todo lo que hace, y hay veces en las que en una solución se hacen cosas diferentes a otra solución y uno se va dando cuenta de qué tipo de cosas son las más agradables, las más cortas, las más rápidas, y uno se da cuenta de los errores que tiene con el simple hecho de practicar. Entonces, practicar primero pues le hace a uno caer en cuenta de los errores que tiene, pero además también le proporciona a uno diferentes soluciones a mismos casos que se presentan en todas las soluciones, por así decirlo. Entonces, en cada solución hay que siempre hay que buscar la mejor manera de armar cada uno de los pares, pero no me refiero a que hay que siempre cambiar la manera en la que se arman, sino siempre hay que buscar una mejor. Si digamos uno acaba de armar un par y se dio cuenta justo al acabarlo que fue demasiado largo, fue demasiado lento, uno debería preocuparse por la manera en la que se está armando ese par para luego implementarla la mejor manera en siguientes soluciones. Entonces, lo bueno de la práctica es eso, que le resalta a uno los errores que tiene, y con eso uno se da cuenta de lo que hay que mejorar, y, y es evidente que la práctica también lo hace a uno mejor en el cubo. En cuanto a qué tan frecuente practicar, realmente no podría decir eso porque, bueno, hay dos tipos de práctica, por así decirlo, y es la práctica que es muy continua, periódica, que es día a día, por así decirlo, y otra que es muy esporádica. La primera es básicamente practicar Megamix cada día, cierta cantidad de soluciones y listo. Mientras que la otra es practicar Megamix uno que otro día, pero bastante tiempo. Ambas pueden ser buenas. La primera porque uno siempre está manteniendo el nivel al practicar cada día. Y es que uno no siempre debe practicar muy seguidamente, porque hay veces en las que uno se cansa, y Megamix puede llegar a ser algo que cansa mucho si se practica muy seguido. Entonces lo que recomiendo es no irse a algún extremo, no practicar ni tan seguido ni tan esporádicamente. Entonces, si se puede practicar por lo menos más de una vez a la semana, eso está perfecto, pero la idea es que no haya tanto tiempo, no haya un lapso muy largo de tiempo entre cada una de las prácticas, porque es cierto que uno se va olvidando de las cosas, de los algoritmos, de cómo se solucionan los pares y todo eso. Entonces hay que mantener un buen balance entre practicar frecuentemente y practicar casi nunca. Otra cosa que creo que ayuda mucho es mirar ejemplos de soluciones de
diferentes personas que son buenas en Megamix, porque viendo eso uno se da cuenta de todas las cosas que uno no hace, pero que son realmente buenas. Entonces, por lo general, uno no siempre sabe todas las posibles maneras en las que se pueden armar un par de piezas. Entonces, como a uno no se le ocurren de la nada, es bueno siempre ver cómo a otras personas se les ocurre y escoger de alguna manera algunos trucos que sean útiles y que a uno le agraden para así implementarlos en las soluciones de uno. En cuanto a F2L y S2L, eso es prácticamente todo. Bueno, es buscar ser eficiente, ser fluido, luego sí ser rápido, practicar y, y buscar consejos de otras personas que también sean buenas. Bueno, voy a hablar un poco sobre la última capa. La última capa consiste en primero hacer el OLL y luego el PLL. El OLL consiste en primero hacer el OLL de todas las aristas y luego el OLL de todas las esquinas. Para el OLL de aristas hay tres posibles casos. Dos de esos tres son bastante fáciles, posiblemente ya los conocen. Y el tercero es este, que es un poco más complicado. Y para este yo lo que hago es hacer un to-look, pero para este se pueden hacer dos cosas. La primera es básicamente aprenderse un algoritmo que lo solucione, que es bueno, pero yo no lo hago, no sé por qué. Y la segunda es básicamente hacerlo con un to-look, hacerlo con los algoritmos de los otros dos OLLs de aristas. Entonces, si no se quieren aprender un algoritmo específico que solucione este caso, lo que yo recomiendo es que el to-look que se haga siempre se haga de la misma manera para que se llegue como a decir que el caso se soluciona en un solo algoritmo. ¿Sí? La idea es que se haga rápido si es que no se hace con un algoritmo específico. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago acá es cojo la arista que está hecha, la pongo en esta posición y hago esto y ya sé que me va a quedar. Entonces lo ejecuto básicamente como un único algoritmo, así sin pausas. Entonces, si no quieren aprenderse un algoritmo específico, les recomiendo que hagan el to-look, pero siempre de la misma manera para que se haga rápido. Ahora, en cuanto a lo de LL de esquinas, no son muchos los casos, entonces lo que recomiendo es aprenderse todos, porque son bastante fáciles. Hay muchos que se pueden sacar básicamente de los del 3x3, entonces no hay gran lío en aprendérselos todos, y es algo que claramente reduce el tiempo de la solución. Ahora, en cuanto al PLL, el PLL consiste en PLL de aristas y PLL de esquinas. Por lo general, ese es el orden en el que se arma el PLL, pero voy a dar básicamente dos consejos para el PLL de aristas, y es que primero, bueno, el primero sería con este ejemplo, es que para cada uno de los casos, que son básicamente tres, apréndanse los algoritmos para el PLL, pero además no solo se los aprendan por aprendérselos y ya, sino que busquen qué más hace ese PLL que ustedes puedan aprovechar para saber alguna información sobre el caso de esquinas que pueden obtener. Entonces, en este, por ejemplo, aquí yo tengo este caso de PLL de aristas, y cuando este ciclo es horario. El caso es que yo sé que cuando haga el algoritmo, claramente este ciclo se va a permutar correctamente, pero la idea es no solo saber únicamente eso, la idea es saber un poco más sobre lo que hace el algoritmo, ¿sí? No aplicarlo por aplicarlo para solucionar el caso de aristas y ya, sino ir más allá y conocer qué otras cosas como
preserva o qué otras cosas hace el algoritmo. Entonces yo sé que mi algoritmo para este caso va a preservarme este bloque, y como yo ya tengo este bloque, por ejemplo, yo ya sé que este bloque va a quedar acá y básicamente voy a tener todo este bloque. Entonces yo ya sé que voy a tener dos esquinas bien permutadas, y ya con eso yo ya sé que voy a tener un caso de tres esquinas. Entonces, antes de siquiera haber empezado el PLL de aristas, uno puede predecir de alguna manera o anticipar el caso de esquinas de PLL que le va a tocar. Y aquí hay otro ejemplo que es un concepto un poco diferente. Como yo ya dije, el PLL es básicamente PLL de aristas y luego de esquinas, pero la gente está como acostumbrada a ese orden, entonces siempre lo que busca hacer es el PLL de aristas y luego el de esquinas. Pero hay casos en los que es más agradable hacer primero el PLL de esquinas que el de aristas. Entonces, la idea es que este truco, por así decirlo, solo debería incluirse si uno sabe algunos PLLs de únicamente aristas. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, en vez de hacer primero el PLL de, digamos, si aquí yo hiciera el PLL de aristas, me va a quedar un caso de 5 esquinas, que nunca es bueno. Mientras que si hago primero el PLL de esquinas, me queda un caso de aristas de únicamente 3, que es bastante más rápido, que es mucho más rápido que el caso de 5 esquinas. Entonces, pero bueno, para aplicar esto habría que conocer algunos algoritmos algunos, si no todos, algoritmos de únicamente aristas, y realmente creo que es muy útil porque siempre es mucho más rápido aplicar un algoritmo de solo aristas a uno de 5 esquinas, por ejemplo. Entonces estos casos de solo aristas son mucho más agradables que los casos de únicamente 5 esquinas, y por eso es que no siempre es mejor hacer el PLL de aristas primero al PLL de esquinas, sino que hay veces en las que es mejor hacerlo al contrario. Entonces esos son como dos consejos muy generales. Lo que recomiendo es que, repito, se aprendan todos los OLLs de esquinas, porque no son tantos, y también que poco a poco se vayan aprendiendo todos los PLLs de solo aristas, perdón, de solo esquinas. Ya cuando tengan una gran cantidad de PLLs de solo esquinas aprendidos, que no son tantos, podrían ir a aprender algunos de solo aristas para aplicar el truco que acabo de explicar, porque también son bastante rápidos, son sencillos, algunos son muy parecidos a los de 3x3 y son bastante fáciles de reconocer. Y creo que eso es todo. En un próximo video creo que haré algunos example solves para que todos estos consejos que acabo de decir no queden tan confusos, para que queden más claros. Y cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar en los comentarios y yo la voy a responder. Gracias.